Pasan 2 minutos de las 10 de la mañana y se lo proponíamos al inicio de Arriba Gente, abordar la temática de la circulación en bicicleta, sobre todo en grandes ciudades, y me refiero a nivel Uruguay, como es Montevideo. Hablo de grandes ciudades como capitales departamentales, y ese va a ser el tema que abordaremos desde ahora con Arturo Borges, director de ISEB. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Maggie, Lorena, ¿qué tal? Bueno, Arturo, hay mucho para poder desarrollar, ¿no? Porque pienso en las bicicletas y pienso en tal vez infracciones que se cometen por parte de quienes circulan, pero también la falta de respeto en el sentido del tránsito que hay hacia los ciclistas. Bueno, tenemos diversos actores hoy en una cancha que siempre decimos nos está quedando muy chica, que hay que aprender a gestionar el espacio. Y justamente este es un tema que en los últimos días o en los últimos tiempos estamos viendo cierta inconducta de aquellos que realmente se ponen en riesgo. Y una de ellas es cómo tomamos nosotros la vía pública o cuál es el rol del ciclista. O tenemos un vehículo que nos permite ir al trabajo y lo utilizamos con un medio, ¿verdad?, para circular como transporte, o quizás lo hagamos de una manera deportiva. Bueno, tenemos que saber cuál es el rol que tenemos, pero fundamentalmente saber que la circulación del ciclista está regulada. Por más que muchos nos quieran hacer entender que se pueden apropiar de las calles y hacer lo que quieran porque se tienen que hacer visibles, hay un elemento fundamental, que es la educación. Entonces, si yo estoy pidiendo ser visible y quiero que se me respete, también tengo que empezar yo por respetar. Es decir, necesito que la gente entienda determinadas cosas. Obviamente que el vehículo, hoy el conductor de un auto no está preparado, no busca la posibilidad de alejarse de una situación de conflicto con alguien que evidentemente es un grupo vulnerable de riesgo. Y allí veíamos en la Rambla los grupos que se están formando ahora en las mañanas, ¿verdad? Y fíjate tú, no es lo mismo ver que ver el último. El que va con la luz es perfectamente ostensible y corre menos riesgo que el resto de los demás. Bueno, ese tiene que ir último para controlar el resto del transporte. Después teníamos una imagen que puso el señor director, muy bien, que es la duda que se nos genera, es decir, que se nos presenta mucho por parte de conductores. ¿Qué pasa con las ciclovías? La bicisenda de Avenida Italia o la ciclovía? En estos casos lo que estamos mostrando ahora es que si yo tengo delante una bicicleta, no tengo bicisenda o ciclovía, el individuo puede ir por ese carril, pero además es dueño de todo el carril. Por lo tanto, la maniobra sujeta a derecho que el conductor debe hacer para sobrepasarlo es por el carril contiguo, con una separación. Como si fuera un vehículo más. Tal cual. Un auto. Como si fuera que tú tenés un carril de cada lado en la ruta y tenés que ponerte a contramano para adelantar a otro. En este caso, teniendo dos carriles en el mismo sentido, en la ciudad, obviamente, lo vamos a adelantar, a sobrepasar por el carril contiguo. Él es dueño de todo lo del carril. Pero ¿qué pasa? ¿Esto se puede cumplir en toda la zona de Montevideo? No, porque hay barrios donde tú tenés un carril para cada lado. Y cuando tú querés sobrepasar a un ciclista, evidentemente tenés que cometer una infracción, que es cruzar el eje, que aunque no esté pintado, el eje siempre hay que imaginarlo, en vías que tengan doble sentido de circulación. Cuando tenemos la demarcación, bueno, uno toma esa guía, se separa 1,5 metros o pasa para el otro carril, que debe hacerlo, y protege al ciclista y se protege también de un reclamo, tanto civil como penal, el conductor. El conductor tiene que saber, hoy se tiene que adaptar a un tránsito de ciclistas que es mucho más frecuente, ¿verdad? La bicicleta está mucho más usada. Y decíamos esto es una consulta permanente. ¿Qué sucede en la bicisenda con la bicisenda en Avenida Italia? La bicisenda de Avenida Italia hay que tomarla entre cantero y cantero como si fuera un cruce peatonal. La preferencia es del ciclista. ¿Eso es como si hubiera una cebra, por ejemplo? Tal cual. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer, saber es que el vehículo que va a entrar en esta zona tiene que parar y no cometer este error. ¿Por qué? Porque la preferencia es del ciclista. Tanto que yo vaya a hacerlo en forma perpendicular, como el auto azul, como el que giró el auto rojo. Ahora, ¿qué sucede? A veces se confunde porque hay un cartel que se da el paso en la punta de la bicisenda y ahí muchos conductores dudan si ese cartel que se da el paso es para el auto o es para el automovilista. Claro. Ese se da el paso, según la Intendencia Municipal, la Intendencia de Montevideo, es para el ciclista para avisar que allí delante tiene un cruce peatonal. Te hago una pregunta respecto a la capacitación que tiene mucho que ver con ustedes.
¿Está contemplado en la educación vial que se da al momento del test, que se realiza la prueba para obtener la libreta de conducir, este tipo de situaciones? ¿Ya se ha incorporado? Sí, se ha incorporado, pero también depende de la actitud que tiene el individuo. En el caso del ciclista, el inspector de tránsito no tiene fuerza jurídica para hacerle modificar su comportamiento, porque el inspector de tránsito va sobre todo aquello, o puede actuar sobre aquello que esté matriculado. Como la bicicleta no está matriculado, muchos de estos ciclistas abusan del derecho que se le da para circular dentro de una ciudad compleja, que es muy difícil para las autoridades poder poner en todos lados. Igual me refería a quienes circulan en auto, por ejemplo. Sí. ¿Tienen contemplado cómo funcionan las bicisendas? ¿Quiénes tienen preferencia? ¿Quiénes no están dentro de las pruebas? Eso está contemplado y además se transmite, porque ¿verdad? La dinámica del tránsito está cambiando, se van agregando cosas y bueno, cuando entran nuevos actores, uno va preparando al nuevo conductor e inclusive a los profesionales que hay cosas que se han modificado. Yo no sé si aquí tenemos la posibilidad de explicar que aunque venga el ciclista en error y en este caso viniese por el carril exterior de la vía y uno viene detrás y obviamente que si hay bicisenda o ciclovía el ciclista no puede ir por la calzada, debemos de explicar que hoy dos individuos ciclistas pueden ir en paralelo en un carril. Acá se da una situación compleja. ¿Por qué? Porque habiendo una bicisenda, el ciclista lo tiene prohibido ir por la calzada donde va el lugar del automóvil. Pero si yo tengo esta posibilidad, tengo que saber que es un grupo que muchas veces no está preparado, no está educado, ignora los riesgos y por ahí confunde a los demás actores. Bueno, si yo tienen una bicisenda para circular, ¿por qué me están utilizando un carril? Pero yo no puedo hacer justicia por mano propia, por lo tanto, siempre hay que esperar y aguardar el posible error que tenga el otro. Porque nosotros sabemos que como seres humanos cometemos errores. Y acá lo más importante es esto, el ciclista pide respeto. Bueno, pero aquellos, es decir, no sabemos quién es el interlocutor válido de esa masa que sale en las noches a trancar el tránsito, cruzan con roja, ocupan más de la mitad de una calzada. ¿Quién los representa? ¿Qué quieren mostrar? Cuando vienen entre ellos gente que no tiene chaleco reflectivo, no tiene la iluminación que lo haga ostensible, paran el tránsito, ¿con qué derecho? Porque la verdad, es decir, invadir el derecho de los otros pensando en que quieren demostrar el poder es un error. Yo para reclamar lo primero que tengo que hacer es cumplir con lo que es mi obligación. Y hemos visto que andan roller, entre medio de ellos sin iluminación. El roller es un peatón. Y esto también está contemplado, está subsumido en el reglamento del peatón. ¿Por qué expongo al resto? Porque van menores también. Cuidado con esto. Si yo soy el que convoco y los voy a juntar y voy a salir a recorrer el 18 de julio y todas las demás calles, lo primero que hago es que todos estén dentro del reglamento, que esto es fundamental. Lo funcional los ampara dentro de un reclamo que puede ser civil o penal. Porque ¿qué pasa si alguien los toca, los atropella? Si yo tengo un individuo que está de manera ilegal circulando, evidentemente que la reparación del daño, y hoy teníamos recién a una persona que sabía de este tema como Fagundes, bueno, es poquito lo que se le va a reparar. Y este es un consejo para el automovilista de hoy día. Se cambió la manera de abrir la puerta del lado del conductor. Es decir, se aconseja. ¿En qué sentido? En que esto, que es frecuente y tenemos denuncias de este tipo y trabajo para hacer en esto, cambiamos la manera, o deberíamos cambiar la manera de abrir la puerta, porque cuando yo abro la puerta con el brazo izquierdo, me pierdo parte del punto ciego, el individuo se colocó ahí, abro la puerta y puedo generar una situación de conflicto. Por lo tanto, con la mano derecha y el brazo derecho, uno dobla o tuerce más el torso y tiene la posibilidad de ver. Ni que hablar en la noche, que esto es un elemento fundamental a cambiar. No, y aparte de todo lo que podés provocar por abrir la puerta sin mirar, ¿no? Una maniobra imprudente que perjudique a alguien más que viene circulando, ¿no? Claro, hoy tenés motos que no hacen ruido. Exacto. El ciclista que no hace ruido. El monopatín que tampoco hace ruido. Así que hoy no te podés girar, no te podés esperar que haya ruido o guiar por eso. Y algo importante, se nos ha preguntado qué pasa con la bicicleta en la carretera. Y la bicicleta en la carretera, mayor de 16 años, casco, chaleco y todos los elementos reflectivos que mandata la ley. Y esto es un elemento clave. Sí, igual hay muchos lugares que está prohibido circular en bicicleta. Sí,
solamente si las interbalneario. zonas, claro, si yo tengo una cartelería que prohíbe esa zona, sí, pero nunca estuvo prohibida la bicicleta en la carretera. Hay con esas especificaciones, ¿verdad? Hay una reglamentación. Bien. Y en Montevideo igual, por ejemplo, un ciclista en 18 de julio yendo por el eje de la calzada. Va totalmente ilegal porque nuestro digesto municipal dice que debe circular no más que 1 metro separado del cordón de la vereda derecho. ¿Qué pasa con el carril bus? Y bueno, nosotros aconsejamos que vaya en el carril bus porque hubo un intento de reglamentar esto, todavía no se llegó a un acuerdo porque el vehículo pesado, grande, tiene muchos puntos ciegos y puede hacer un conflicto mayor. Arturo, antes de despedirnos, vamos a convocar a todos los televidentes que a partir de ahora pueden enviarnos consultas, dudas, fotografías, videos de situaciones que de repente quieran esclarecer, quieran aprender un poco más, y no solo en Montevideo, sino en el interior, que muchas veces se dan situaciones, puedan hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Me parece perfecto, yo creo que esta interacción es muy importante, siempre recibimos estas consultas, obviamente que dependemos de ustedes y tú tenés las vías de comunicación. 097-306-735, ese es nuestro WhatsApp, así que a partir de ahora, muchos ya lo han hecho a lo largo de todos estos años, pero seguramente puedan manifestar y expresar situaciones que entiendan pertinentes, se puedan abordar aquí en la columna. Muchas gracias. A ti.